recuperada, y bueno, ahí ustedes saben, desde el terrorismo de Estado hasta el vaciamiento de nuestra economía, de la destrucción de nuestro aparato productivo, la pauperización de amplísimos sectores de la sociedad y el terrorismo de Estado. Recuperada la democracia, el Estado decidió, a la luz de las consecuencias trágicas de su ausencia y del protagonismo militar, decidió recuperar la iniciativa y ese rol que era indelegable. Y de alguna manera ese proceso tuvo resultados importantes. Básicamente se generó el corpus iuris, el sistema normativo de la defensa, que arrancó en 1988 con la Ley de Defensa, muy poco tiempo después la Ley de Seguridad, un tiempo después la derogación del servicio militar obligatorio, reemplazado por el voluntario. En el 98 la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, en el 2000 la Ley de Inteligencia y hace muy poquito el Senado de la Nación dio finalmente sanción, y con eso ya fue ley este año, hace unos meses, del sistema de justicia militar. Si bien estas leyes se lograron todas por amplios consensos, casi todas por unanimidad incluso, prácticamente, es decir, se construyó un consenso, se construyó la necesidad de regular seriamente estos temas de la defensa. Y hubo mucha claridad en fijar las grandes líneas del sistema a raíz de las experiencias sufridas. Es decir, la Ley de Defensa diferenció perfectamente las tareas de la seguridad y las de la defensa, y la relación a su vez que hay entre ambas, quienes quedan afectados a las tareas de seguridad interior, las fuerzas de seguridad, quienes a las tareas de defensa, las Fuerzas Armadas. Esos son los roles y esos son las misiones de cada uno. También dejó muy clara que los miembros de las Fuerzas Armadas no pueden participar en la vida política interna del país. También estableció la necesidad de impulsar la acción conjunta de las Fuerzas Armadas después de la Guerra de Malvinas, como resultado del análisis de ese conflicto, donde hubo como 3 guerras casi, donde cuando yo ahora llegué al Ministerio de Defensa me enteré de que, por ejemplo, la Fuerza Aérea, nuestras fuerzas terrestres no podían comunicarse y no sabían si esos aviones eran propios o ajenos, si los iban a bombardear, sí o no, porque los sistemas de comunicaciones de la Fuerza Aérea y de las fuerzas terrestres eran incompatibles. Entonces, bueno, supongo que habrán ocurrido situaciones que lamentar sobre la base de esta imposibilidad de comunicarse y de esta dificultad en reconocerse. Un principio fundamental que estableció la Ley de Defensa fue el gobierno civil de la defensa, es decir, la conducción política de la defensa y de su instrumento militar, las Fuerzas Armadas. Ya termino, que no sé quién es el que me va a matar. Pero sin embargo, a pesar de tener tan clara esta idea de que era necesario regular este área y conducirlo, a pesar de eso no se ejerció esto en forma plena. Sí, parcialmente, por supuesto, pero no en forma plena. Al extremo que llegó a irse produciendo también por lo complejo de la relación cívico-militar, una vez recuperada la democracia, se fue gestando un pacto implícito de no injerencia, donde los sucesivos gobiernos se conformaron con reclamar del sector militar un reconocimiento de plena sumisión institucional al Poder Ejecutivo Nacional, a cambio de no entrometerse demasiado en profundidad en los aspectos sustanciales del dispositivo castrense, como pueden ser el equipamiento, el despliegue, la organización, etcétera, etcétera. Es decir, hubo una excesiva delegación de atribuciones estructurales del Ministerio de Defensa y un muy débil involucramiento incluso en la formulación de los presupuestos anuales del sistema de defensa. El Ministerio de Defensa aceptó que el Ministerio de Economía definiera los montos globales, totales, del presupuesto de defensa,
seguramente formulados en base a razones fiscales más que nada, y lo que es peor aún, porque esto podría tener este argumento: primero, achicar presupuestos para ir recortando el poder de las Fuerzas Armadas después de los sustos y los dramas que habíamos tenido con ellas, pero además dejó que le atribuyeran a cada fuerza una porción. Entonces, esta distribución interfuerzas, sin ningún criterio racional por parte del Ministerio de Economía, porque, bueno, la verdad que no era su tema, fue otra renuncia a ejercer las atribuciones del Ministerio de Defensa. Y era una instancia casi formal que convalidaba lo que habían hecho las fuerzas, que una vez que recibían la plata, formulaban su política de gastos y de aplicación de esos montos, y del Ministerio de Economía, que hacía un dibujo aproximado sobre la base de lo que había pasado el año anterior y el otro, o quizá un poco menos. Es decir, la consecuencia de toda ese no ejercicio del gobierno de la defensa fue una desinversión crónica que determinó un achicamiento programado, pero sin fundamentos. Es decir, porque podía ser lógico reducir el presupuesto militar después de un proceso como el militar, donde se asignaron muchos recursos, pero tendría que haber tenido una lógica. En realidad, la mayoría de los sistemas de armas, cuando se dejaron de usar, fue porque se habían agotado en su vida útil, pero no por una decisión programada, lógica, racional, de desafectarlos y de ver qué capacidades se mantenían o se eliminaban. Es decir, es un área en la que, por estar vinculada a la política exterior de la nación y por ser fundamental para la defensa de la integridad de la nación y de sus habitantes y de sus recursos, es imposible que el Estado en esto se retire, así como creo también que no puede retirarse en los temas de seguridad. Bueno, muchas gracias.